Bueno, compañeros, damos inicio formal a este nuestro segundo encuentro de formación. Hoy nos acompaña Abel Zanabria, de Venezuela, psicólogo, psicoanalista con estudios de maestría en bioética, posgrado en Derechos del Niño, Educación para la Ciudadanía Digital, coordinación coordinador del Centro de Servicios de Atención Psicología de SECODAP. La SECODAP es una organización venezolana que desde 1984 trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Hacen un especial énfasis en la construcción de una convivencia sin violencia a través de la participación ciudadana de los niños, niñas, adolescentes, familias en centros educativos y sociedad. Hoy, el tema que nos va a apoyar en el desarrollo, Abel Zanabria, perdón, la parentalidad positiva. Y el objetivo principal de este espacio de formación es ofrecer nuevas herramientas en parentalidad positiva para el manejo de situaciones familiares que los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley en protección enfrentan a diario. Abel, bienvenido a este escenario. Hoy nos acompañan profesionales que hacen parte de la Oficina de Pastoral para la Niñez y la Familia OPAN, desde el área de psicología, pedagogía, trabajo social, nutricionistas y otras áreas afines en favor del trabajo por los niños, niñas y adolescentes. También nos acompañan los formadores que trabajan con los niños, niñas y adolescentes de nuestras instituciones. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para contribuir en los procesos de formación del trabajo que nosotros brindamos. Y un saludo gigante para todos mis compañeros que están en esta plataforma el día de hoy. Muchísimas gracias. Realmente para mí es un gusto poder estar acá con ustedes en este día. Me entusiasmó mucho cuando Diego y el equipo del Vice pues nos plantearon esta oportunidad de poder aportar, de poder contribuir con este diplomado que están haciendo, entendiendo pues que trabajan con niños y con adolescentes que bueno, que como todos requieren protección y entendiendo que las herramientas que nos aporta la parentalidad positiva como enfoque realmente pueden ser de gran utilidad en distintos contextos. O sea, no pudiéramos nosotros limitarnos a pensar el tema de la parentalidad positiva exclusivamente en términos de la crianza en el hogar. O sea, acá, por supuesto, vamos a ver la importancia de el abordaje de la parentalidad positiva y de la promoción de este tipo de enfoques en procesos de crianza, pero también nos vamos a dar cuenta que este es un enfoque que tiene utilidad y que tiene aplicabilidad, inclusive cuando nosotros formamos parte de un sistema de protección o estamos actuando en la ejecución de medidas o programas de atención en ese contexto. Entonces, por allí decirles que estoy muy contento y muy entusiasmado. Me gustaría decirles además e invitarlos a que esto sea una conversación. Yo traigo algunas ideas, algunas referencias que seguro van a poder ser de utilidad para ustedes, pero desde ya decirles que vamos a poder hacer de este un espacio mucho más grato en la medida en que ustedes puedan preguntar, participar. Creo que tenemos una audiencia a un tamaño bastante manejable como para que podamos tener esa interacción y que sepan que, bueno, que creo que allí vamos a encontrar una gran riqueza. ¿Ok? A ver, voy a compartirles entonces pantalla. Fíjense algo. Un poco como para ponerlo en contexto de una vez, me interesa decirles que, déjenme un segundo acá para proyectar completo y que ustedes puedan ver la pantalla completa. Muy bien. Me interesa muchísimo eh, hacerles saber que el día de hoy les voy a compartir algunos insumos que tienen que ver con un programa de disciplina positiva, que es otra manera también de nombrar
esta forma de entender los procesos de crianza que fue desarrollado por el equipo de la Universidad de Manitoba en Canadá a través bueno, del liderazgo de Joan Durant, que es una de las expertas más importantes en este enfoque, ¿ok? Y importante también decir esto que les voy a plantear es una manera de entrar al tema. Van a ver que en el Moodle yo les cargué un par de artículos de investigación desde otras perspectivas, pero que son congruentes con esto. En Latinoamérica también hay autores muy interesantes que yo les recomendaría largamente poder consultar. Uno de ellos es el doctor Esteban Gómez Mucio, que es un chileno que está haciendo un trabajo muy interesante sobre temas de parentalidad positiva y sobre todo con la intención de documentar. Ahora, como les digo, el día de hoy vamos a ver una entrada al tema, pero que sepan que el tema no se agota en esto que vamos a ver el día de hoy, sino que es un abreboca. Yo he condensado para efectos de esta actividad algunos de los contenidos más importantes, pero para que se formen una idea, poder entrenarse en esto. En la versión más corta lo hacemos en una semana y en la versión más extensa, al menos como programas formales de instrucción, pues lo hacemos a lo largo de un año, ¿ok? O sea, que sepan que aquí van a haber cosas en las que no me voy a detener excesivamente, sino que más bien la intención es provocarlos a que ustedes quieran saber más. Bien, bueno, habiendo dicho esto, vamos a entrar de una vez con el tema de qué hablamos cuando estamos planteándonos disciplina o parentalidad positiva. En este caso aplica como sinónimo todo el tiempo. Fíjense, por un lado tenemos las investigaciones sobre desarrollo infantil saludable. A ver, la idea, porque cuando escuchamos disciplina positiva o parentalidad positiva, podemos pensar que se trata de un enfoque light, de un enfoque que busca, bueno, una aproximación ligera hacia el tema de la crianza y que tiene que ver con un tema de opinión. Y ciertamente uno puede opinar, estar a favor o en contra de esto, pero sepan, y esto es muy importante, que hay evidencia sólida que demuestra los beneficios de de estrategias de crianza donde no se utiliza la violencia. De la misma manera que tenemos evidencia muy contundente que da cuenta de cómo las prácticas de violencia en la crianza no producen efectos positivos, por el contrario, producen efectos devastadores. A ver, en algún momento podíamos pensar que la mano dura, que la nalgada a tiempo, que el castigo físico, que la violencia era una herramienta legítima en determinados contextos, pero hoy las investigaciones, los metaanálisis, todos los estudios demuestran que la violencia contra los niños en los procesos de crianza produce efectos muy lamentables que no solo afectan a nivel emocional, sino que incluso tienen incidencia en la neurofisiología del cerebro, de manera tal que nosotros debemos tener presente algo, ¿no? Y quizá es como a ver, me atrevería yo a decir, de los hallazgos más importantes en este sentido, es, podemos encontrar distintos estudios que nos hablen sobre la efectividad de un determinado programa, de una determinada metodología en torno al tema de crianza. Hay diversidad de enfoques y diversidad de efectos. Pero en lo que hay un consenso único, o sea, no único, pero hay un consenso mayoritario, hay un consenso bastante sólido, es en que los estudios hechos por distintos autores apuntan en los efectos perjudiciales de la violencia. O sea, podemos ver que hay metodologías más o menos efectivas para el abordaje de estos casos, pero lo que ninguna investigación ha encontrado es que el uso de la violencia contra los niños en el contexto de la crianza produzca efectos benéficos. De manera tal que, bueno, hoy tenemos algo que podíamos intuir, es decir, es relativamente sencillo pensar la violencia afecta a los niños, pero cuando lo podemos documentar, cuando podemos dar evidencia sólida, pues estamos contribuyendo de manera notable a, les decía que
Parte del reto que nosotros tenemos y de lo que implica entrar en la parentalidad positiva es comprender, por un lado, cuáles son los pilares, cuáles son los elementos clave para poder obtener un desarrollo infantil saludable, es decir, realmente qué es lo que mejor promueve el desarrollo de los niños y cuáles son los métodos de crianza eficaz. Fíjense que tenemos dos de los tres grandes pilares de este proceso basados en encontrar evidencia. En el caso del desarrollo infantil saludable, por ejemplo, hay algo que quisiera compartirles, ¿no? Yo no sé si en el caso de Colombia es así, pero al menos en el caso de Venezuela había una tendencia, ya, ok, bueno, les decía, yo no sé si en Colombia es igual, pero para nosotros en Venezuela hay algo muy, muy gracioso, que es que cuando nace un bebé, la gente suele colocar algo que uno llama un móvil, que son como estas cositas que cuelgan de las cunas. ¿No? Está el bebé en la cuna y sobre esto hay como sonidos, muñecos, cosas que estimulan, ¿no? Al bebé. Y entonces los padres, cuando están comenzando a criar un niño, empiezan a tratar de encontrar juguetes didácticos, juguetes que estimulen, ¿no? Todo el mundo está hablando de la estimulación del niño. Bueno, fíjense que lo que han demostrado los estudios, tratando de ver, bueno, cuáles son los elementos, serán los sonidos, serán los colores, serán las texturas, qué es lo que más estimula a un bebé. Bueno, resulta que las investigaciones hoy demuestran que lo que mejor estimula el desarrollo cognitivo de un niño es la interacción recíproca con sus padres. Es decir, el mejor juguete, el mejor estímulo no es un objeto, sino es generar procesos de intercambio recíproco, de intercambio fluido con la presencia de los padres. Claro, acá vamos a poder sustituir padres por cuidador principal, es decir, esta figura de apego para el niño. ¿Por qué este dato es importante? Porque a veces estamos tratando de encontrar respuesta en alternativas externas cuando resulta que lo que mejor funciona de pronto ni siquiera es lo que más cuesta dinero. O sea, porque a un niño que tenga una situación socioeconómica más vulnerable, tiene unos padres y si estos padres son conscientes del poder o unos cuidadores, del poder que tiene su interacción, probablemente haríamos una mayor inversión en tiempo de calidad que en tratar de encontrar recursos externos que no necesariamente son los más efectivos. Pero bueno, como eso hay mil cosas, ¿no? Entonces tenemos por un lado la investigación sobre el desarrollo infantil, luego sobre la crianza eficaz, que funciona y que no funciona, y tenemos adicionalmente un tercer pilar muy importante que son los principios de los derechos del niño. Esto es clave porque cuando hablamos de derechos del niño, estamos hablando de un enfoque, sobre todo el enfoque de la doctrina de protección integral, que es el que está detrás de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es un enfoque cuyo norte, cuyo objetivo fundamental es promover el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Dicho de otra manera, los derechos del niño justamente transforman aquello que los niños necesitan para progresar, necesitan para desarrollarse en derechos. Es decir, estos derechos, más allá de un tema de lo que nos parece lindo o no nos parece lindo, tiene que ver con aquello que los niños necesitan para poder desarrollarse de forma integral y de forma plena, de manera tal que cuando nosotros articulamos estos tres campos de acción, es decir, la investigación sobre el desarrollo infantil saludable, la investigación sobre crianza eficaz e interactuamos con los derechos del niño, entonces nos vamos a encontrar en el punto de cruce entre estos tres elementos a la disciplina positiva o la parentalidad positiva. Bien, a ver, hasta ahora tengo igual, como les había dicho anteriormente, estoy muy pendiente acá por el chat si alguna persona tuviera alguna pregunta o planteamiento que hacer. Ahora, veamos entonces qué es y qué no es la disciplina positiva. Por un lado, la disciplina positiva no es
dejar que los niños hagan lo que quieran. Porque cuando empezamos a hablar de crianza sin violencia, de enfoques de parentalidad positiva, hay padres, vamos a ampliarles la presentación por acá, que nos piden. Fíjense, hay padres que nos dicen, bueno, eso es dejar entonces que los niños hagan lo que se les dé la gana. Eh, Mira, la verdad es que no, porque no se trata de un enfoque donde no hay límites, donde no hay orientación, no, 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 para nada, para nada. Lo que vamos es a tener una relación distinta con el poder, con la autoridad. A ver, por otro lado, implica no tener reglas en lo absoluto. Es imposible concebir una sociedad donde no existan reglas, normas, límites. O sea, esto va a formar parte de la vida. Ahora, ¿cómo los planteamos? ¿Cómo los imponemos? ¿Cómo los gestionamos? Ese es otro asunto. Por otro lado, tampoco implica reaccionar rápidamente ante las situaciones. Es probable que muchos de ustedes hayan sido o hayan recibido ese estilo de crianza en el que los padres siempre sostenían la idea de que había que actuar de inmediato. Incluso probablemente algunos de ustedes con sus propios hijos tengan la convicción de que cuando ocurre un problema hay que actuar de inmediato, hay que tomar medidas rápidas, hay que sancionar, porque es como vivimos con el miedo, mejor dicho, de que la situación con los niños se nos escape de las manos. Siempre estamos como con el temor de que si no hacemos, no tomamos medidas, pues la cosa puede complicarse, porque pareciera que los niños son seres muy peligrosos. Entonces hay que actuar rápido, hay que tener medidas prontas, ¿no? Y no, a ver, hay que estar muy pendientes porque hay una gran vulnerabilidad, porque hay una sensibilidad, pero cuidado con pensar que es que tenemos que actuar como si se tratara de una respuesta policial ante un tema que tiene que ver con un asunto de crianza. A ver, por otro lado, disciplina positiva tampoco es buscar otras formas de castigos distintos a golpear y gritar. O sea, no es como una nueva manera de eso, de sancionar, pero suavecito. No, no, no. Porque de hecho, este enfoque, el enfoque de parentalidad positiva, en suma, va a cuestionar de manera importante la idea del castigo, la efectividad del castigo. Para quienes vienen del mundo de la psicología, esto puede representar un impacto porque, a ver, las escuelas conductistas han planteado desde siempre el castigo como una herramienta efectiva. Claro, un castigo distinto al que ejercen muchos padres, ¿no? Hay otras modalidades de castigo, pero lo que vamos a ver acá es que el castigo, sobre todo en procesos de crianza, y es lo que la evidencia nos demuestra, reporta ser efectivo para modificar algunas conductas en concreto, pero poco efectivo para generar procesos de aprendizaje a largo plazo, poco efectivo para lograr procesos de reflexión, aunque tenga, pues como ya ha sido estudiado por mucho tiempo en el mundo de la psicología, efectividad para lograr cambios en comportamientos concretos. Dicho de otra manera, si yo castigo al niño por sacar malas notas en la escuela, bueno, esas notas, ese castigo va a probablemente generar algún tipo de cambio en lo inmediato. Quizá el niño de repente va a intentar mejorar algunas notas para eludir el castigo. Ahora le estamos enseñando un compromiso, una capacidad de autogestión sobre sus procesos de aprendizaje. No. Yo puedo castigar a un niño porque ha irrespetado a alguien, pero eso no garantiza que el niño sepa cómo relacionarse de forma respetuosa. De manera que el castigo no enseña en sí mismo, aunque tengamos una gran fe en él. Ojo, sobre esto apenas estoy dejando entrever un poco de hacia dónde vamos, pero que sepan que reflexionar y desmontar mucho de los planteamientos que tenemos alrededor del castigo es algo que puede tomar más tiempo del que disponemos en esta sesión. Ahora, ¿qué sí es? Esto también es importante. ¿Qué sí es la disciplina positiva? Bueno, la disciplina positiva es ayudar a los niños a desarrollar autocontrol de forma gradual.
Esto es muy importante porque tenemos la idea de que el autocontrol y la capacidad de regulación es algo que viene de dentro hacia afuera. Fíjense que muchas personas, cuando alguien está molesto, un niño está afectado, lo que se le dice es cálmate. Pero yo nunca he visto nadie que cuando se le diga cálmate, se calme. Ok, y esto tiene que ver con que la capacidad de desarrollar autocontrol, la capacidad de regulación, es algo que adquirimos gradualmente y que viene de afuera hacia adentro. Cuando nace un niño, los adultos servimos como reguladores de la mayoría de las necesidades de ese niño. O sea, le ayudamos a regular la temperatura, le ayudamos a regular el tema de la alimentación, la necesidad de contacto, de proximidad, incluso en la medida en que el niño va creciendo, el adulto va ayudando a darle nombre a las emociones, a las cosas, va modelando el comportamiento de manera que el niño aprende a regularse a partir del adulto. Y entonces la capacidad del adulto para regularse va a ser muy importante. Y por otra parte, entender que esto es un proceso gradual. La capacidad que el niño tiene cuando está recién nacido para regularse es distinta a la que tendrá cuando efectivamente ya sea un adulto. Claro, la gran trampa de la vida es que muchos adultos llegan a altas edades sin saber regularse. Y por supuesto que esas dificultades para poder regularse implican serias dificultades en los procesos de crianza y en consecuencia, pues bueno, todos los conflictos que ya vemos, y lo vamos a encontrar más adelante, muchos de los temas de violencia en la crianza tienen que ver con adultos que no saben regular sus propias emociones. A ver, por otra parte, disciplina positiva es comunicarse en forma clara, respetar a los niños y ganarse su respeto, no asumir esta idea tradicional del respeto que es, bueno, ¿qué es respeto? Que tú hagas la obediencia, ¿qué es respeto? Que cuando el adulto hable, el niño calle. Esto no es una forma de respeto conforme a un enfoque de parentalidad positiva. El respeto del que hablamos es el que se gana a partir de la valoración del otro. ¿Ok? Ahora, enseñar a los niños a tomar buenas decisiones también es disciplina positiva, porque implica ayudarles a formar un criterio, darles la oportunidad de experimentar, de explorar, de desarrollarse de manera sostenida. ¿Ok? Por otro lado, también este proceso de desarrollo implica desarrollar también, formar capacidades y confianza de los niños en sí mismos. O sea, luego nos sorprende cuando tenemos adultos con serios problemas de autoestima o adolescentes que están pasando situaciones donde tienen dificultades con su autoestima, pero no entendemos que esa autoestima no es algo que va a desarrollarse ya cuando estamos en la adolescencia o en la adultez, sino que esa capacidad de confiar en sí mismo, de valorarse, es algo que viene desde la más temprana infancia y que lo vamos haciendo a partir de acciones, de respuestas, de decisiones concretas. Por otro lado, tenemos entonces un elemento que a mí me parece que es fundamental y tiene que ver con cómo enseñamos a los niños a respetar los sentimientos de otras personas. Esto parece que es algo a ver, evidente, que es algo clave, pero es algo que no nos damos cuenta. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, por lo general los adultos tenemos incluso dificultades para respetar los sentimientos de los niños, pero luego queremos que los niños respeten los sentimientos de otros. Y la clave fundamental para poder respetar los sentimientos de otros es aprender a reconocer y respetar los propios sentimientos. Entonces, bueno, ahí hay todo un trabajo que, como ven, implica autocontrol, implica comunicación, implica respeto, implica autonomía. Y bueno, y esto, por supuesto, va en la dirección del desarrollo de los niños y adolescentes. Fíjense, importante de nuevo volver a recordarles que estamos totalmente dispuestos para poder aclarar cualquier duda o atender a algún planteamiento que puedan hacer. Estoy muy pendiente del tema del chat. ¿Ok? Bien.
nosotros cuando ilustramos el tema de la disciplina positiva, utilizamos el modelo de una casa y ya van a ver por qué. Cuando nosotros queremos construir una casa, lo primero que solemos necesitar es un plan. Es decir, un proyecto, cómo va a ser la casa, o sea, hay que imaginarse la casa, los planos con los que vamos a construir ese lugar, ¿no? O sea, cuántos cuartos, cuánto espacio, cuántos baños, cuánto, bueno, cuánto de lo que sea que nosotros estemos proyectando. Ahora, luego, necesitamos para poder construir una casa, tener un conjunto de herramientas que nos permitan desarrollarla. Hay que tener materiales, por supuesto, estos materiales van a ser decisivos para que podamos construir. Es decir, tenemos que tener una idea, tenemos que tener herramientas para poder hacerlo, luego los materiales sobre los que vamos a usar esas herramientas y desarrollar un enfoque orientado hacia los obstáculos, retos y frustraciones. O sea, pongo un ejemplo. Cuando se construye una casa, nosotros podemos tener las medidas, qué sé yo, de las ventanas, cómo van a ser, pero al momento de colocar los marcos de las ventanas, al momento de colocar alguna pieza o alguna parte de la casa, es posible que nos encontremos que no encaja de inmediato. Entonces tengamos que hacer algunos ajustes, algunas modificaciones que nos permitan, bueno, pues lograr nuestro objetivo. Ahora, cuando vemos esto, es decir, necesitamos, de nuevo, la idea, las herramientas, los materiales y una capacidad para poder resolver los conflictos que puedan surgir en el proceso. Bueno, cuando nosotros hablamos del plan, estamos hablando de un tema clave acá, que son los objetivos a largo plazo. ¿Ok? Vamos a ver la importancia que tienen los objetivos a largo plazo. Cuando hablamos de las herramientas, nos referimos a la calidez y la estructura, que son las herramientas fundamentales de este modelo. Luego, cuando nos planteamos la reflexión sobre los materiales, estamos hablando en torno a entender cómo piensan y sienten los niños, niñas y adolescentes. Y cuando nos referimos a la idea de el enfoque hacia los obstáculos y las frustraciones, pues estamos hablando de resolución de conflictos. A mano izquierda de sus pantallas están viendo entonces cómo es nuestro modelo de disciplina positiva. Comienza con los objetivos a largo plazo y termina con la resolución de problemas. Ya vamos a ir viendo cómo esto se implementa. A ver, fíjense, cuando hablamos de objetivos a largo plazo, esto es muy importante y yo creo que esto es uno de los planteamientos más interesantes del modelo. Empezamos a romper con la disciplina tradicional. ¿Y por qué? Bueno, porque fíjense, acá yo les dejo una pregunta. Claro, cuando hacemos el trabajo con padres o madres, trabajamos más en detalle sobre situaciones del día a día de la crianza, pero quiero poner de manifiesto que además, bueno, cuando nos formamos en esto, siempre hacemos el taller en primera persona, ¿no? Pensando en nuestros hijos o en los niños con quienes trabajamos. Pero por lo general, colocamos algún tipo de situación que está relacionada, por ejemplo, al ir a la escuela en la mañana o atender algún tipo de compromiso que requiere, por ejemplo, salir de casa. En esta situación, por lo general, les comentamos a los papás, qué sé yo, tenemos, mira, tienen una cita en el médico y tienen que llegar o tienen que llegar a la escuela a las 7 de la mañana y ya son las 6:30 y no han logrado salir de casa. El niño tú le has pedido que venga para que puedan salir y el niño sale corriendo, se va al cuarto, se pone a jugar con un juguete. Cuando le preguntamos, planteamos un ejemplo como este y le preguntamos a los padres o a los adultos qué quieren que su hijo haga en ese momento, ¿qué creen que dicen? A ver, por el chat me gustaría leerlos. ¿Qué creen ustedes que esperan la mayoría de los padres que haga un niño en ese momento, en una situación donde tienen que salir rápido y bueno, y el tiempo se va agotando? ¿Qué creen ustedes que quieran los padres de ese niño? Veo que por el chat, ajá, por acá, miren, qué bueno. Lucía dice que cumplan con mis órdenes. Mario nos dice que esté tranquilo y no les cause problema, que sea proactivo, nos dice Juliet, que hagan caso, que sigan las instrucciones. Muy bien. Fíjense, es importante porque la mayoría
de los padres en ese momento, no lo que, a ver, mucho cuidado, una distancia entre lo que nosotros profesionales de la salud mental o del sistema de protección pudiéramos pensar, pero la mayoría de los papás, fíjense, y algunos de ustedes lo apuntaron bien, la mayoría de los papás quieren que sus hijos hagan caso, que les obedezcan, que sigan las instrucciones en el momento. Ahora, ¿a dónde nos conduce esto? Bueno, que empieza en el adulto a pasar un proceso muy interesante. Y por lo general le preguntamos a los adultos, en esa escena donde el niño no hace caso, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Bueno, la mayoría, a ver, les pregunto, vamos a hacer el ejercicio juntos. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo en ese momento? El niño, imaginemos que le pedimos que haga caso, que venga, que necesitamos salir rápido y el niño no responde de la manera en que nosotros deseamos. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo en ese momento? ¿Cómo creen ustedes que pudieran sentirse? A ver, los leo por el chat. Se tensiona, ajá, empezamos a, ajá, el estrés es el gran tema de fondo, pero fíjense, nuestros músculos se tensan, se grita, fíjense que muy bien, empezamos a sentir ese coraje que hace que aumenten nuestras pulsaciones. Sudamos. Yo me acuerdo mis papás cuando se ponían bravos en momentos así, mostraban los dientes como un perro bravo. Nos da dolor de cabeza, nos ponemos rojos, se acelera el corazón. Bueno, fíjense que nuestro cuerpo va reaccionando. Nuestra voz cambia, nuestro tono de voz cambia porque empezamos a subir el tono de voz. Fíjense que por acá dicen se amenaza y comienzan las amenazas del castigo de te voy a pegar, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Puede en ese instante aparecer la presencia de descalificaciones, de agresiones verbales. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿están en esa situación donde, bueno, ya ven que el niño no responde, ustedes están tratando de hacer lo mejor posible, pero no está funcionando? ¿Cómo se sienten ustedes, los adultos? ¿Cómo se sienten en un momento así? A ver, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué emoción experimentamos en ese momento? Frustración, ajá, frustración, a ver, desesperación, ajá, tristeza. Les pregunto, ¿es posible rabia? Porque fíjense que pérdida, desesperanza, ira, desprecio, sí, dicen, sí, rabia, claro. Fíjense que la respuesta que de hecho nosotros estábamos construyendo juntos iba mucho en la dirección de la rabia, bueno, de que el otro no hace caso, de lo que va pasando en nuestro cuerpo. Muy bien, fíjense que todas estas son respuestas al estrés. O sea, nuestro cuerpo, nuestro sistema, nuestro ser, cuando nos vemos estresados, cuando nos vemos frente a una situación que no logramos resolver, comienza a reaccionar. Y fíjense que se segrega, por ejemplo, todo el cortisol que va entrando en nuestro torrente sanguíneo y que nos prepara para responder a una amenaza. Y esto es algo característico de los seres humanos. Nosotros podemos responder como si se tratara de amenazas en las que estuviera en peligro nuestra vida ante otro tipo de situaciones. Tenemos ese sistema heredado de la época de las cavernas, donde teníamos que responder ante las amenazas de un tigre, de un animal, de un depredador. Y nosotros, los seres humanos modernos, si bien ya no estamos lidiando siempre con depredadores o este tipo de amenazas, nuestro cuerpo responde ante situaciones como esta, como si se tratara de un evento que pone en peligro nuestra vida. Y esto, bueno, lleva a que respondamos de una manera bien particular. Fíjense que respuestas típicas al estrés son gritar, amenazar, pegar, insultar, criticar, regañar, de manera que reaccionamos de manera hostil cuando nos sentimos estresados. Y esto nos lleva a un triángulo que yo creo que conviene que comprendamos. Por un lado tenemos el comportamiento del niño, que es lo que está siendo nuestro detonante, lo cual produce una respuesta de estrés y esa respuesta de estrés genera a su vez
una reacción o respuesta del padre, madre o cuidador. Es decir, el niño actúa de una manera, nosotros nos sentimos de otra y en consecuencia respondemos. Ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando gritamos, pegamos, amenazamos, nosotros estamos modelando una forma de resolver los conflictos desde la agresión. Por allí, aunque no es el tema del día de hoy, pero hablaba el día de ayer con un grupo de maestros sobre sobre casos de acoso escolar, sobre bullying, y yo les hablaba de cómo el castigo físico en la crianza, que es el tema que también está detrás de muchos de estos procesos, como la violencia en la crianza, modela formas de resolver conflictos que pueden devenir en que a su vez estos niños sean padres que peguen, griten y agredan a sus hijos, pero al mismo tiempo tiene un impacto en dinámicas más cotidianas como la del acoso escolar, porque el mensaje de fondo, cuando yo le pego al niño, cuando le grito, cuando lo insulto, porque actúa de una manera con la que yo no estoy de acuerdo, el mensaje de fondo es que la violencia puede ser utilizada en determinados contextos para lograr ciertos objetivos. Entonces, ya ven el problema que eso trae. Ahora, gritar, pegar, amenazar, violentar en definitiva, crea temor y ansiedad, disminuye la autoestima del niño, rompe la confianza, muy importante, y por supuesto va a producir efectos sumamente complejos. Ahora, si miramos qué está pasando en nuestro cerebro ante este tipo de eventos, nos vamos a encontrar con que nosotros tenemos como dos grandes circuitos que nos interesan ahora de acuerdo al tema de las emociones, ¿ok? Tenemos por un lado toda esta parte, déjenme colocar un puntero para que pueda ayudar a ver mejor. Fíjense, a ver, por acá. Muy bien. Fíjense que esta parte que les estoy punteando en la lámina, que es la parte corrugada de nuestro cerebro, es lo que llamamos la corteza cerebral y además es la estructura del cerebro de más reciente aparición, es decir, es como la parte más evolucionada de nuestro cerebro y es la parte que nos permite pensar y responder de forma adecuada cuando hay eventos de estrés. De hecho, el área del cerebro específica que tiene que ver con esto es justamente nuestra corteza frontal, incluso la corteza prefrontal. A ver, vamos a ver si yo puedo, fíjense, se los estoy dibujando acá. No sé si lo logran ver, déjenme ponerle otro color en rojo. Este es el área de lo que nosotros pudiéramos identificar esta corteza prefrontal, más o menos esta área que les estoy sombreando acá, es el área que define que nosotros cuando sintamos rabia, cuando sintamos alguna emoción o cuando tenemos mucho coraje, podamos evitar reaccionar desde ese lugar. Es como, a ver, alguien nos choca en el carro, alguien nos agrede y nosotros pudiéramos sentir el deseo de devolver la agresión en la misma medida. Incluso hay padres que a veces se molestan mucho con sus hijos y dicen, es que me provoca matarlo, pero bueno, pero no lo mata. ¿Por qué no lo mata o por qué no lo agrede de vuelta? Bueno, porque hay una parte del cerebro que nos ayuda a esto. Porque, a ver, si nosotros miramos el desarrollo evolutivo de nuestro cerebro, nos vamos a dar cuenta rápidamente, nos vamos a dar cuenta que el cerebro también se desarrolla de dentro hacia afuera y que las primeras estructuras cerebrales tienen que ver, por supuesto, con la regulación de los procesos de la vida, pero enseguida aparece el cerebro emocional, que tiene que ver con todo nuestro sistema límbico. Ese cerebro emocional es la parte que procesa las emociones y nosotros vamos a hablar de un modelo que es el modelo de la mano. ¿Cómo funciona este modelo de la mano? Bueno, el modelo de la mano es muy interesante porque cuando, fíjense, imaginemos que el cerebro es así, como lo están viendo acá en mi puño, ¿no? Es un puño. La parte del pulgar es el cerebro emocional, es esta parte límbica, y la parte de mis dedos externos al pulgar, mi dedo índice y el resto de los dedos, es la corteza cerebral. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy regulado emocionalmente, cuando me encuentro en calma, cuando estoy tranquilo, ven que el pensamiento contiene la emoción, ¿sí? O sea, el pensamiento contiene la emoción. Esa idea
es clave porque quiere decir que cuando yo estoy en mis cabales, cuando yo he podido regular mi estrés, yo puedo manejar mis emociones. Ahora, cuando la emoción es muy intensa, cuando el estrés es muy fuerte, entonces se suelta de alguna manera la capacidad del pensamiento de regular y quien toma el control es la emoción. Si queremos trabajar con adultos, con cuidadores, con padres o con personal que atiende a niños y adolescentes, es fundamental trabajar en esa capacidad para regular el estrés y nos permita gestionar las emociones. No quiere decir eliminar las emociones, esto es imposible. Lo que podemos hacer es gestionarlas. ¿Podemos eliminar el estrés? No, el estrés va a estar como constante en la vida de las personas. Lo que sí podemos hacer es desarrollar mecanismos más efectivos para regular el estrés y que seamos capaces de controlar, de regular nuestras reacciones, porque es desde ese estrés, desde ese estado emocional alterado, por decirlo de alguna manera, donde muchas veces se responde con violencia hacia los niños y adolescentes. Ok, ahora fíjense, es muy importante pensar, bueno, cuando tenemos un niño, por lo general, nosotros no nos concentramos en lo que está pasando aquí y ahora, pero perdemos de vista que ese niño va a crecer. Y parte de lo que le pedimos por lo general a los padres cuando hacemos procesos de disciplina positiva es reflexionar qué clase de persona quieren que sean sus hijos cuando crezcan. Muchas veces cuando hacemos esta pregunta, los adultos responden, yo quiero que mi hijo sea abogado, quiero que mi hijo sea policía, quiero que mi hijo sea médico, quiero que mi hijo sea esto o lo otro, pero no nos referimos a qué clase de profesión queremos que tengan nuestros hijos, sino qué clase de persona. Entonces, cuando entramos en esto, muchos dicen que sean responsables, que sean respetuosos, que sean amables, que sean sensibles, que sean honestos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando pensamos en esto, tendríamos que decir lo que estamos haciendo ahora nos lleva en esa dirección. Y fíjense, acá están las preguntas. ¿Qué clase de persona espera que sea su hijo cuando crezca? Pensemos en 20 años. ¿Qué clase de relación espera tener? Al hacernos esta pregunta, nosotros necesariamente vamos a plantearnos una mirada hacia los objetivos a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que veíamos, y pongámonos en situación, en la escena de hay que salir de la casa, estamos apurados y el niño no responde, esos son objetivos a corto plazo, porque tiene que ver con lo que quiero que el niño haga ahora. Mientras que cuando yo me pregunto qué clase de persona quiero que sea mi hijo cuando crezca, estoy apostando a objetivos a largo plazo. Ahora, ¿qué pasa? Los objetivos a corto plazo se centran en la obediencia. En un modelo tradicional de disciplina, se trata de que el niño obedezca las instrucciones del adulto, que en teoría son por su bien, y para hacer obedecer al niño es legítimo casi cualquier método. Para la disciplina positiva, nosotros vamos a poner énfasis en los objetivos a largo plazo. Lo que hago hoy con el niño me acerca a el objetivo que tengo. Pongo un ejemplo. Si yo tengo una situación y necesito lograr algo con el niño y le pego, estaré logrando que el niño luego como adulto sea respetuoso. Probablemente no. Entonces, si mi método en el presente se opone a mi objetivo a largo plazo, yo tengo que revisar qué está pasando allí. Hay un ejemplo típico. Muchos padres quieren que sus hijos sean honestos, pero de pronto toca al vecino la puerta y le manda al niño a que diga que no está. Entonces, estamos acostumbrados a pensar o a querer que los niños hagan lo que decimos, pero no lo que hacemos. Y resulta, esto es muy importante, que los niños aprenden mucho más de lo que hacemos que de lo que decimos. Son importantes ambas cosas, pero los niños aprenden más de lo que decimos, de lo que hacemos que de lo que decimos. Fíjense, ¿cuál es el reto que tenemos? Transformar los objetos, o sea, los retos a corto plazo, los eventos que surgen en la cotidianidad, eso que antes iban a ser objetivos a corto plazo, en oportunidades. Es decir, si yo tengo un momento
por ejemplo, en el que tengo que resolver una tarea, cómo yo utilizo esa situación para volverlo un momento educable, cómo yo utilizo esa oportunidad para poder enseñar algo, ¿no? En el caso, por ejemplo, hay un ejemplo que utilizamos en el taller. Y es que el niño, la mamá está saliendo con el niño y está lloviendo, pero el niño no se quiere poner una chaqueta, un abrigo para la lluvia, ¿no? Chaqueta le decimos en Venezuela. Yo estoy consciente que esta palabra en otros lugares puede significar otra cosa, pero pensemos un abrigo para la lluvia, el niño no se lo quiere poner. Entonces, muchos padres ¿qué hacen? Bueno, le hacen casi una llave de jiu-jitsu al niño para obligarlo a ponérselo porque es por su bien, porque se puede mojar y se puede resfriar. En un enfoque de disciplina positiva diríamos, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Que el niño se someta a nuestra voluntad o que el niño entienda que debe cuidar de su cuerpo? Entonces, ¿qué hacemos? Una manera sencilla de abordar esto sería tomar, por ejemplo, el abrigo, guardarlo nosotros y salir con el niño. Tengan por seguro que en lo que el niño sienta el frío de la lluvia, sienta el agua, va a querer cubrirse, pero el niño no puede cubrirse y no puede entender de qué lo queremos cuidar si no lo experimenta. Por supuesto que no se trata de dejar que el niño enferme, pero sí que es importante que el niño pueda experimentar cómo se siente la lluvia y pueda ir tomando algunas decisiones. Entonces, si yo como adulto dejo de pensar que está en juego mi autoridad en todo momento y que el niño, si yo no actúo, se me va a descarriar, sino que le doy oportunidades de explorar, también voy a descubrir que los límites no solo es que yo diga que no, límite también es reducir la complejidad de la experiencia. Y yo como adulto puedo controlar el tema de tener el abrigo, de permitirle experimentar. O sea, yo puedo jugar con esa situación y le doy al niño una sensación de importancia, de que tomamos en cuenta su opinión y entonces pasamos de una situación que a lo mejor nos tomaría más tiempo porque el adulto violenta al niño, se impone por la fuerza, pero luego el niño se desregula, entonces el adulto pasa tiempo tratando de calmarlo o de volver a recuperar el control. En cambio, cuando invertimos este tiempo, cada vez más vamos a ir despertando un grado de autonomía y un grado de regulación emocional que nos lleva a que el niño con mucha facilidad pueda lidiar mejor con situaciones de estrés. A ver, ya va. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fíjense que acá es donde vienen a entrar en escena para nosotros las herramientas del modelo, la calidez y la estructura. Veamos, ¿qué es calidez? Calidez tiene que ver con una palabra clave que les pido no pierdan de vista y es la palabra seguridad. Decir calidez es decir seguridad. ¿Ok? Cuando hablamos de seguridad, vamos a identificarlo a partir de al menos 6 acciones concretas o 6 modos concretos de entenderlo. Pudieran haber más, pero yo quiero compartir con ustedes estos 6. Lo primero es asegurar que el niño se sienta seguro ante cualquier tipo de situación, incluso cuando el niño se porta mal. Hay papás que dicen cosas como, bueno, no te voy a querer, te portaste mal. Entonces, entendemos que si el niño se portó mal, no es un momento para manifestar nuestro cariño. El niño tiene que entender que se portó mal. Pero fíjense que cuando el niño se porta mal y se da cuenta o se le plantea esto, uno de los principales elementos que pueden detonar respuestas de mucha ansiedad es creer que el adulto ya no le quiere, que papá o mamá no le quiere. Entonces, esa ansiedad de perder el cariño del adulto puede llevar a que el niño bloquee su capacidad de aprender de la situación, de escucharnos, de atender, de reflexionar. Entonces, es muy importante que aun cuando el niño actúe de una manera que nosotros no estamos de acuerdo, podamos asegurarnos que el niño se sienta seguro. ¿Ok? O sea, como yo le digo, y fíjense que este es el segundo elemento, o como yo le demuestro o le transmito que nuestro amor está allí independientemente de lo que haga. Es decir, asegurarnos que se sienta amado sin importar lo que pase. Dicho de otra manera, o sea, es como, mira, en este momento yo me siento muy molesto, me siento muy afectado por lo que estás pasando, pero
quiero que sepas que independientemente de tu comportamiento, yo estoy aquí para ti y no he dejado ni voy a dejar de quererte, aunque no estoy de acuerdo con la manera en que te estás comportando. ¿Lo ven? O sea, yo le puedo decir, mira, no voy a desconocer el hecho, no voy a desconocer que está pasando algo con lo que no estoy de acuerdo, pero mi amor no está en juego, mi cariño no está en juego. Es muy importante también para poder transmitir calidez, mostrar el amor en palabras y acciones. No solo basta que yo le diga al niño que lo quiero, sino que debo demostrarlo. Tampoco basta que solo lo demuestre si nunca lo digo. Miren, les cuento un ejemplo que nos pasó en Secodá. Estábamos trabajando este tema y resulta que decidimos, porque fue una actividad donde habían padres y madres, logramos tener papás y mamás en una misma actividad. Entonces separamos el grupo de padres del grupo de madres por un momento, ¿no? Y bueno, y resulta que después de un proceso de reflexión, de un proceso, bueno, de ver cómo estábamos manejando las emociones, no sé qué, uno de los padres queda muy sensibilizado y llega a su casa y bueno, o sea, llega a su casa conmovido, al día siguiente se va al trabajo y de regreso del trabajo decide comprarle una flor a su esposa, ¿ok? Él decide comprarle una flor. Llega a la casa y toca el timbre en la puerta, ¿no? O sea, aunque tenía llave, él toca el timbre para que salga su esposa y una vez que salga su esposa lo vea con la flor, o sea, para sorprenderla, ¿no? Y resulta que él toca el timbre y cuando la mujer lo ve con la flor, la primera pregunta que le hace es, ¿qué hiciste? ¿Qué habrás hecho? O sea, ella en lugar o sea, fíjense, este hombre, claro, y él luego nos cuenta, él queda como sorprendido porque él cree que ella va a responder al amor, ¿no? Y entonces él llega con la flor y ella más bien dice, ¿qué habrás hecho? Así estará tu conciencia que te apareciste aquí con unas flores. Bueno, pudiéramos decir, uy, pero qué mala esta mujer o pobre hombre, pero no. ¿A dónde va el asunto? Que si nosotros pensamos la situación, esto tiene que traernos sobre la mesa algo clave. Las expresiones de afecto no pueden ser tan invasivas que generen rechazo, ni tan raras que produzcan desconfianza. Este hombre sentía que él todos los días yendo a trabajar, ayudando a mantener la casa, siendo respetuoso y un conjunto de cosas, él creía que él estaba demostrando su afecto. Pero no solo lo estaba, pero el asunto está en que sus demostraciones en palabras, su hacerlo explícito, era algo que a él le costaba un montón. Y fíjense que de hecho tan le costaba que cuando la otra persona lo recibe, no sabe cómo reaccionar o reacciona de mala manera. De la misma forma que pasa a veces con niños cuyos padres no se expresan de manera afectiva, recurrente con ellos, cuando el papá o mamá va a abrazar, el niño queda como, ¿qué pasa aquí? Bueno, de lo que se trata la calidez es ser conscientes de la importancia de mostrar en palabras y acciones nuestro cariño. Ahora, muy importante, hay que reflexionar sobre cómo piensa, qué necesita y qué siente un niño a una determinada edad. No es lo mismo lo que piensa, siente o necesita un niño de un año que un adolescente. Por ejemplo, el niño de 5 años es un niño que a lo mejor tiene miedo a la oscuridad y tiene miedo de que haya un monstruo bajo la cama o tiene miedo de que algo le vaya a pasar y necesita que nosotros vayamos en la noche a chequear que todo esté bien, que le acompañemos. Mientras que el adolescente necesita que nos vayamos de su cuarto. El adolescente necesita que le demos espacio, quiere tener privacidad. Ambos son procesos normales y naturales, pero si nosotros no entendemos cuando el adolescente llega a esa edad que necesita privacidad y lo invadimos, vamos a generar malestar de la misma forma que si pretendemos que nuestro niño de 5 años que tiene miedo a la oscuridad se comporte como un adulto, vamos a generar malestar. ¿Ok? Es como yo he visto padres de niños de bebés de 6 meses, de menos de 6 meses,
que el niño llora y entonces el papá pierde la paciencia porque le dice, yo le hablé al bebé, le dije, bebé, cálmate. Cálmate, deja de llorar. Y el niño no deja de llorar. Claro, pero es que el niño de menos de 6 meses no habla español. O sea, es que no hay manera de que el niño procese lo que tú le estás pidiendo. A esa edad, el niño necesita algo que puede ser comida, alimento, eso, comida, alimento, que lo cambien, que lo carguen. Puede necesitar muchas cosas ahora, pero la manera en que lo puede expresar es a través del llanto. Entonces, si yo entiendo cuáles son las necesidades que pudiera estar pensando y yo respondo de manera adecuada, voy a obtener una respuesta, voy a obtener un resultado mucho más sólido, mucho más respetuoso y sobre todo mucho más efectivo. Ahora, en un ambiente cálido y afectuoso, los niños quieren colaborar con sus cuidadores. O sea, si los niños se sienten queridos y respetados, van a colaborar, van a interesarse también en atender a lo que los adultos les dicen. Entonces, la calidez y el afecto estimulan la colaboración a corto plazo y enseñan valores a largo plazo. Ahora, hemos visto la calidez. Ahora vamos a hablar de estructura. Cuando hablamos de estructura, fíjense, es muy importante que nosotros podamos asociarla con una palabra clave: información. Estructura es información. Estructura ni siquiera es límite. El límite es una parte de la estructura, pero la estructura es información. ¿Cómo damos esa información? Dando directrices claras de comportamiento. Es decir, no basta con que yo diga al niño, recoge el cuarto. Yo tengo que ser capaz de decir, mira, hay que recoger el cuarto y recoger el cuarto implica esto, implica sacar la basura, implica tender la cama, pa, pa, pa. O sea, yo tengo que detallar lo que quiero. Cuando yo no, y esto aplica para los niños, pero aplica también para los adultos. Manden a un marido a comprar algo a la tienda, a la bodega. Y si no le dicen explícitamente lo que quieren, ese hombre va a llegar con lo que le provocó. Sí, o sea, mira, ve a comprar comida. A lo mejor el hombre regresa con un pan y unas golosinas, no regresa con verdura, no regresa con algo que nosotros necesitamos. Yo tengo que decir explícitamente qué quiero para poder obtenerlo. Ahora, no solo basta que yo diga qué quiero, sino que yo tengo que explicar claramente las razones de eso que quiero. O sea, mira, yo te estoy pidiendo que hagas esto por esto, esto y lo otro. Fíjense que, de hecho, como adultos, nosotros no aceptaríamos que alguien nos dé una instrucción o nos dé una orden sin explicarnos por qué, para qué quiere lograr, por qué tú me estás pidiendo que yo haga eso. Ni siquiera en un trabajo un jefe te da una instrucción sin detallar cuál es el motivo por el que te está pidiendo eso que hagas. Ahora, también estructura es ayudar al niño a aprender. Esto implica que hay veces que le pedimos cosas al niño que el niño no sabe hacer, pero podemos enseñarle a hacerlas. Podemos, por ejemplo, quiero que tiendas la cama. A lo mejor el niño no sabe tender la cama, pero nosotros podemos enseñarle cómo hacerlo. Entonces yo tengo que identificar entre lo que le estoy pidiendo si el niño tiene las competencias necesarias para lograrlo. Y si no las tiene, nosotros podemos enseñárselas, siempre y cuando esto corresponda al momento de su desarrollo evolutivo. Por otro lado, hay que ser un modelo positivo. Ya lo ponía con el ejemplo de la vecina y el timbre. Difícilmente yo podré transmitir de manera clara la honestidad si yo no la practico. Difícilmente un padre que fuma puede ser un ejemplo para pedir a sus hijos adolescentes que no lo hagan. Ser un modelo positivo implica poder vivir de la manera en que predicamos o hacer conforme a lo que pedimos. Por otro lado, la estructura implica alentar al niño a desarrollar sus propios pensamientos e ideas. Los padres y las personas que trabajan con adolescentes siempre tienen como esta crítica de que si un adolescente tiene un grupo de amigos, va a hacer lo que haga el grupo de amigos, ¿no? En Venezuela dicen, si tus amigos se lanzan por un barranco, entonces tú te lanzas con ellos. Entonces, a ver, los adultos dicen esto. Pero fíjense que pasamos toda la vida del niño decidiendo por ellos. Se hace así, te pones esto, tú vas para acá, sin estimular la autonomía. Entonces queremos luego que cuando el niño cumpla 18 años, se vuelva un adulto, le caiga un manto de la adultez y se transforme de manera espontánea. Pero resulta que la autonomía se practica desde muy temprano. Yo pongo el ejemplo, tan temprano como el niño habla,
le podemos preguntar, por ejemplo, qué te quieres poner hoy? ¿Esta franela o esta? ¿Este pantalón o este? Los papás pueden decir, bueno, pero se me puede volver una anarquía, el niño va a hacer lo que le dé la gana. No, es que incluso tú como adulto eres quien controlas las opciones que le ofreces, pero desde temprano le ofreces opciones, lo ayudas a elegir. Tú controlas como adulto cuál, y ese es el límite. Fíjense que les hablaba, regular la complejidad de la experiencia. O sea, yo no le estoy dando todo el closet, yo le estoy dando dos opciones. Pero en ese acto yo le estoy enseñando a lidiar con estímulos, le estoy enseñando a decidir, a formar un criterio. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo como adulto? Respetar ese criterio, porque si quiero que luego mi hijo en la adolescencia o el niño sea autónomo, sea crítico, tome sus propias decisiones, tengo que ir generando esa capacidad gradualmente. Esto implica también aceptar las consecuencias. Por ejemplo, muchos padres tienen dificultades cuando los niños, por ejemplo, no hacen una tarea. Entonces el padre cree que si la calificación del colegio es mala, ellos están fracasando como padres. No, mira, el niño puede en un momento dado, e incluso he visto papás que pegan, que castigan porque el niño no quiso hacer la tarea. Entonces, para que el niño, fíjense cómo el tema de los objetivos, para lograr un objetivo que es que el niño aprenda, entonces yo lo violento. Entonces, hay algo ahí que no tiene sentido. O sea, yo quiero que el niño esté bien, pero como quiero que esté bien y se me olvidó que ese es el objetivo a largo plazo, en el presente ejerzo la violencia para que haga lo que yo quiero que haga. A ver, es mucho más interesante, ok, el niño no quiere hacer la tarea, bueno, nosotros poder notificar incluso a la maestra, mira, el niño no estuvo dispuesto a hacer la tarea, y bueno, y luego analizar con él cómo se sintió, por ejemplo, cuando le dieron una calificación negativa. ¿Qué tal se sintió eso? O, por ejemplo, recuerdo y les puedo contar un ejemplo con mi hermana. Yo tengo una hermana pequeña y en un momento no quería estudiar matemáticas, no quería. Y yo le dije a mi mamá, le dije, mira, mamá, déjala que vaya al examen sin estudiar. Fue al examen, por supuesto, reprobó el examen y no se sintió nada bien. Y yo le pregunto, ¿qué pasó? Y me dice, bueno, es que me di cuenta que no sabía nada. Entonces la pregunta en lugar de decir, yo te lo dije, bla, 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 fue, bueno, ¿y qué crees que podemos hacer distinto? Ah, bueno, yo me dice, creo que tendría que ponerme a estudiar. Ah, bueno, vamos a hacer, pero entonces ahí aparece, y fíjense cómo se relaciona con la estructura, identificar qué es lo que le cuesta para poder apoyarla, porque a veces que el niño lo que no quiere hacer es porque le cuesta, pero para eso necesita de un adulto que acompañe y ayude a tolerar la frustración. Si le grito, si me impongo, si violento para lograr un objetivo, me estoy alejando de mi objetivo a largo plazo, estoy perdiendo el rumbo y ni logro lo que quería ni lo otro. Entonces, ¿de qué se trata? Apostar justamente a esa capacidad que tiene el niño y su propia autonomía, su capacidad como sujeto de derecho, y por eso es tan importante el tema de los derechos acá. Ahora, otro tema clave es resolver problemas juntos. ¿Por qué? Porque muchas veces pasan situaciones con los niños y queremos que el niño haga, pero el niño, mientras más pequeño es, sobre todo, menos dispuesto va a estar a hacer sin distraerse o sin oponerse si nosotros no lo hacemos. No es lo mismo decir al niño, recoge el cuarto, un niño de 6 años, que decirle, vamos a recoger el cuarto juntos. Cuando lo hago juntos, estoy modelando lo que quiero en él, pero además estoy generando un espacio de interacción y de participación. Resolver problemas juntos implica no hacer por el niño, sino hacer junto al niño. Como ven, calidez es igual a seguridad y protección y estructura, información. Ok, hemos visto objetivos a largo plazo, hemos visto calidez, hemos visto estructura. Ahora, entender cómo piensan y sienten los niños, básicamente se trata de plantearnos en cada etapa del desarrollo qué es lo que el niño siente, piensa, necesita y requiere. Ahí la información sobre el desarrollo saludable es muy importante. Lamentablemente, por razones de tiempo, no vamos a poder ver esto en detalle porque nosotros vamos, cuando hacemos esta formación, considerando etapa por etapa, de los 0 a 6 meses, de los 6 meses a un año a 2 años, y así vamos progresivamente hasta que llegamos a la adolescencia.
Veamos que, sin embargo, hay procesos clave que es muy importante que ustedes puedan ver y que quiero que se los lleven. Durante la primera infancia hay dos procesos clave: el apego y la confianza. Hay que trabajar en esa dirección, en generar apego saludable y procesos de confianza. Cuando el niño empieza ese proceso de la segunda infancia, antes justamente del preescolar, el tema de la comunicación respetuosa, porque esta etapa es la etapa donde el niño pide todo como, es como su majestad el bebé. Entonces, su majestad el bebé ordena las cosas, lo quiere ya, grita, responde de ciertas maneras y bueno, y nosotros ya acá tenemos que empezar a modelar una forma respetuosa de pedir las cosas, de acercarse, para poder lograr en la entrada del preescolar que el niño desarrolle dos grandes procesos: independencia y la capacidad de resolver conflictos de manera no violenta. O sea, acá empiezan todos los roces con otros niños, compartir los juguetes, compartir el espacio, la atención de la maestra. Bueno, estos son todos temas que trabajamos en el preescolar. Cuando ya el niño sale del preescolar e ingresa en la primaria, el tema de la búsqueda de información, como el niño vamos desarrollando un deseo de aprender, de explorar, pero al mismo tiempo tenemos que desarrollar respeto por los sentimientos propios y de los otros, o sea, reconocer que las demás personas sienten, piensan y también necesitan cosas. Y fíjense, permítanme un segundo, fíjense algo muy interesante. A veces queremos que el niño tenga empatía, pero nosotros no la tenemos. Y recién, no es sino hasta los 6 7 años que el niño va a tener la capacidad de comenzar a pensar en cómo se siente el otro. Ante esto, el niño a duras penas logra procesar lo que siente. Entonces nosotros no podemos esperar acá, y por eso es tan importante entender que el niño se ponga en nuestros zapatos. Mientras el niño está en esta etapa, nos toca a nosotros ponernos en sus zapatos y al hacerlo vamos modelando esa capacidad que luego el niño va a desarrollar de no solo reconocer lo que a él le pasa, sino lo que le pasa a otros y actuar en consecuencia. Pero a ver, de nuevo, imaginemos un bebé de 6 meses que llora y llora y llora. El bebé no tiene cómo ponerse en los zapatos de su mamá que no ha dormido en 2 días. El bebé solamente está sintiendo su malestar, pero ya un niño de 7 años puede comprender que mamá está ocupada o que mamá se siente mal. Ahora, enseñar esto requiere que nosotros, como lo decía, hayamos hecho todo este proceso previo. O sea, si no hay un proceso de apego, confianza, comunicación respetuosa, difícilmente vamos a poder lograr respetar los sentimientos de otros. Ya en la preadolescencia, el tema que vamos a trabajar es la confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, vienen todos los cambios: pubertad, cambios físicos, emocionales, relacionales, hormonales, que van a llevar a que el niño se sienta muy inseguro, se sienta confundido, y trabajar esta confianza en sí mismo le va a permitir incluso prevenir y protegerse frente a situaciones de bullying, entre otras, y poder alcanzar lo que en la adolescencia es el proceso fundamental, que es el de identidad. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Poder tomar decisiones, poder acercarnos hacia ese desenlace que lleva a la vida adulta. Como les digo, en el taller más extenso vamos viendo etapa por etapa, momento a momento, y cómo se trabajan estos pilares, pero sí creo que es muy importante que ustedes puedan conocer de estos pilares del desarrollo como temas claves a trabajar en cada etapa. Ahora, así llegamos a la resolución de conflictos. ¿Cómo resolvemos conflictos desde la parentalidad positiva, desde la disciplina positiva? Bueno, acá vamos a ver lo siguiente. Nosotros hemos estudiado este modelo de abajo hacia arriba. Sí, creo que queda claro que nosotros hemos visto desde el principio que el proceso va de abajo hacia arriba. Empezamos con los objetivos a corto y largo plazo para poder llegar a la resolución de conflictos. Es decir, nosotros estamos viendo el proceso así, pero al momento de nosotros aplicarlo, lo vamos a aplicar así. O sea, a ver, lo voy a explicar de manera más clara. Yo tengo un problema con el niño. Lo primero que tengo que hacer es definir cuál es el problema sin juicio. O sea, no es que el niño es un grosero, es un rebelde. No, 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 no. Eso es un juicio. ¿Cuál es la situación?
El niño no está haciendo la tarea, el niño llegó tarde de una fiesta, incumplió un compromiso. Ok, esa es la situación. ¿Sí? Voy a pensar en un ejemplo clásico. Un adolescente se le dio permiso para salir con sus amigos hasta las 8 de la noche y son las 10 y no ha llegado. Por supuesto que el adulto se altera, se afecta, se molesta y cuando llega el adolescente, entonces le dice que le mintió, que no cumplió su palabra, que bueno, y si además el adolescente le responde que es un grosero, ok, eso no ayuda en lo absoluto a resolver el conflicto. Ahora, ¿qué tenemos que identificar? ¿Cuál es la situación concreta, objetiva? El adolescente llegó tarde. Ok, tendríamos que hacer el ejercicio. El adolescente llega tarde, ese es el conflicto. Ahora, tendríamos que hacer nosotros como adultos el ejercicio de empatía, decir, entender cómo piensan y siente un adolescente. O sea, ¿cómo hubiésemos hecho nosotros a esa edad? ¿Nos pasó alguna vez que perdimos la noción del tiempo? ¿Cuáles son las principales necesidades del adolescente? Socializar, el compartir con sus compañeros, el demostrarse sus límites, el incluso retar a la autoridad. Esto me lo hace a mí porque me quiere desobedecer. No, lo hace porque es parte de su momento. Ahora, yo puedo entender lo que piensa, siente y necesita. Eso no quiere decir que yo no tenga que generar acuerdos, límites, procesos que permitan protegerlo. Vamos al punto. ¿Cómo doy calidez? Bueno, yo le puedo hacer saber, fíjense, sin renunciar a abordar la situación o reflexionar, yo le puedo decir, oye, mira, veo que has llegado tarde, yo entiendo. Bueno, primero le puedo preguntar por qué pasó, el adolescente dará su versión y yo le puedo decir, mira, yo entiendo por qué llegaste tarde, a mí me llegó a pasar a tu edad, entiendo lo que necesitabas, entiendo que la estabas pasando muy bien, me lo puedo imaginar. Sin embargo, y aquí pasamos a la estructura, en esta casa tenemos unos acuerdos, la hora de llegada es esta, pero la hora de llegada no es esta porque a mí me da la gana, la hora de llegada es esta porque a partir de este momento ya no hay transporte público o es más peligrosa la ciudad, si sucede algo no voy a poder responder y asegurar que tú estés bien. Por eso te propongo, vamos a llegar a una solución. ¿Cómo podemos hacer que esto no se repita? Entonces yo lo incorporo dentro de la respuesta, yo lo incorporo dentro de la solución. Buscamos una alternativa, o sea, no solo me impongo. Y muchas veces cuando pasan este tipo de eventos y le preguntamos a un adolescente, ¿qué harías tú en mi lugar? Nos sorprendemos porque son capaces de, a veces son hasta más severos que uno. Entonces, ¿cómo llegamos a nuevos acuerdos? Y fíjense que allí estamos resolviendo problemas juntos, estoy siendo un modelo positivo y sobre todo estoy garantizando que la idea no es que el adolescente actúe por miedo y entonces o sea, se limite para evitar un castigo, sino que entienda que el deseo es proteger, que el deseo es resguardarlo y que eso tiene que ver con otro tipo de proceso y que son esos objetivos a largo plazo. Como ven, fíjense que no, en una situación como esta no está siendo necesario castigar, gritar, insultar, golpear, pero es clave para poder lograr ese proceso que yo identifique el problema, que me ponga en los zapatos del chamo, del niño, que pueda dar seguridad e información para poder lograr ese objetivo a largo plazo que tenemos. Fíjense, teníamos un ejemplo como el que les puse. De nuevo, las preguntas claves, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el adolescente se comportaría así? Y todo este recorrido que hacemos. Ahora, siempre clave preguntarnos objetivos a largo plazo, a corto plazo, cómo brindamos calidez y estructura. Yo quiero volver, voy a retroceder acá a esta secuencia. Es muy importante entender los procesos del desarrollo, entender que además no se trata de algo que va a suceder de manera, a ver, lineal, porque no es además algo que es como, bueno, si el niño tiene tal edad, ya está en tal etapa. No, de lo que tenemos que darnos cuenta es que para poder lograr un desarrollo sólido, tenemos que agotar unos procesos. Y si yo no he trabajado en procesos de apego y de confianza, difícilmente voy a lograr una comunicación respetuosa y así sucesivamente. Probablemente nos podamos dar cuenta que nosotros tenemos toda una vida haciendo las cosas de una determinada manera
¿sí? Y esa determinada manera en la que nosotros actuamos, de pronto, bueno, ¿cómo hacerlo distinto? Tengo dudas, ¿cómo empiezo a cambiar? Porque me doy cuenta que hay otras formas de hacerlo. Definitivamente hay otras maneras de hacer las cosas. Y probablemente si vemos estas ideas y yo intento implementar esto con mis hijos o en los espacios donde trabajamos con niños y adolescentes, puede que la primera respuesta con la que me encuentre no sea una respuesta tipo película. Ay, qué bueno, ya el niño de inmediato, ¿no? Porque lo que se tarda años en construirse no es algo que cambia de la noche a la mañana, pero la buena noticia es que por lo general los niños responden rápidamente a estos procesos. O sea, a lo mejor lo que me tardé años en construir, bueno, lo podemos ir gestionando en meses, pero si lo vemos, no es que tengo que esperar 15 años para poder recuperar el tiempo perdido. No, 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 pero sí entender que esto no funciona a la primera. O sea, puede que a la primera yo tenga una respuesta satisfactoria, pero requiere un esfuerzo sostenido. Esto es clave entenderlo, sobre todo, ¿por qué? Porque cuando son mis hijos yo puedo tener mucho más control de los procesos. Pero cuando se trata de niños o adolescentes que están en entidades de atención, que están bajo medidas de protección, que están en otro tipo de entornos donde además pudieron haber experimentado situaciones de violencia por mucho periodo de tiempo, tengo que entender que no solo basta con que yo actúe de manera inmediata, sino que hay que hacer procesos sostenidos, hay que dar espacio para madurar y que el niño pueda ir descubriendo nuevas formas de relacionarse. Es clave también destacar que el modelo de parentalidad positiva y de disciplina positiva es un modelo que está pensado siempre, o al menos en las primeras de cambio, como un modelo preventivo. La idea es desarrollar estas iniciativas para evitar que los niños sean vulnerados en sus derechos o para evitar que ocurran situaciones de violencia. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan ser aplicados en contextos donde ya ha habido vulneración de derechos, no, para nada. Sí se puede aplicar, de hecho lo hacemos, por ejemplo, en el servicio de atención psicológica que yo coordino, esto es algo que hacemos de manera regular con padres, con niños, con adolescentes, pero entendiendo que ante situaciones de violencia extrema o de vulneración de derechos, no basta con calidez y estructura. Probablemente hay que complementar con otro tipo de respuestas, con abordajes de trabajo social, con abordajes médicos, con abordajes psiquiátricos en algunos casos, con distintos tipos de respuestas. Pero lo que es decisivo es que en la gestión de los procesos de crianza y de convivencia es indispensable que nosotros podamos trabajar atendiendo a objetivos a largo plazo, a brindar seguridad, ofrecer información para lograr resolver conflictos. Bueno, fíjense, yo tenía preocupación de que el tiempo no nos alcanzara para poder cubrir esta mirada inicial sobre la parentalidad positiva, pero veo que sí nos ha rendido afortunadamente. Y quiero, bueno, dejarles un espacio, si hay preguntas, comentarios, estoy totalmente a disposición de poder aclararlos, plantearles que les he dejado, como les comentaba al inicio de la sesión, en el Moodle tienen un par de artículos interesantes con evidencia sobre el tema de la parentalidad positiva desde enfoques distintos. Van a tener una serie de videos que van a encontrar el enlace a uno de ellos, pero allí en YouTube van a poder ver, porque tenemos 2 temporadas de una serie documental que hicimos sobre aprender con calidez, docentes y personas que trabajan con niños y con adolescentes y cómo aplican la disciplina positiva en sus entornos de manera práctica, lo van a poder ver. Estos videos tienen una gran utilidad. También comentarles que en la página web de Secodap, que es www.secodap.org, www.secodap, termina en p.org, van a encontrar una serie de artículos, materiales, datos, investigaciones que tienen que ver con estos temas y derechos del niño que van a ser de una gran utilidad para poder complementar esto que hemos hablado el día de hoy. Bueno, de mi parte, agradecerles enormemente la invitación. Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes esta mañana esta introducción a la disciplina positiva, a la parentalidad positiva. Espero que de acá quede la inquietud, queden las ganas, quede la curiosidad
de poder explorar más, de poder profundizar, porque esto es un mundo que estoy convencido cambia de manera radical la forma en que nos relacionamos con los niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, agradecido, voy a abrir acá un segundo la ventana del chat. Veo que Diego nos echó una mano ya poniendo el enlace de la página web. No dejen de visitarla porque van a encontrar muchísimos recursos que les van a ser de utilidad. Y bueno, nuevamente agradecidos al equipo del Vice, a todo el equipo de la OPAN en Colombia y bueno, que sepan que estamos en Secodap a su disposición. Bueno, Abel, de verdad, muchísimas gracias. Primero que todo, me diste una lección para fortalecer ese rol de madre. Le copié todas las imágenes a mi esposo para que las fuera leyendo. Entonces, espero mejorar en mi tarea como madre primero que todo. De verdad que nos dejaste así con una abrebocas súper grande que quisiéramos más de ti, como que yo miraba al reloj y no, por Dios, no, más, más, más. Felicitarte, eres una persona muy pilosa, nos das unos conceptos valiosos para nuestro quehacer profesional, para este diario vivir también como profesionales, pero también como padres de familia. Entonces, yo no voy a dudar en entrar a la página, ya la había visto y pues hay elementos fundamentales porque no es un secreto, es una realidad que los problemas más grandes están en esos primeros momentos de socialización en la familia y que somos las familias las que a veces fallamos en esos primeros pasos que nuestros hijos dan, pero porque no, porque a veces no sabemos cómo actuar. Entonces tenemos que ser multiplicadores, esperamos que a través del PICE podamos tener de nuestros espacios para que nos des de toda esa sabiduría que tienes. Y bueno, de verdad, muchas gracias. No sé si alguno de mis compañeros quiere aportar algo y ya al final me dan un espacio para dar unas orientaciones. Un abrazo gigante y cuando vengas a Colombia, mira, aquí en La Opán te esperamos. Gracias de corazón y bueno, miren, también sepan nosotros muchas de las actividades que estamos haciendo en SECOAP en este tema, semanalmente tenemos actividades, jornadas, encuentros, pueden consultar por nuestra página web y pueden conectarse porque siempre tenemos algunas actividades donde estamos compartiendo información sobre este tema. Para mí un gusto, ojalá podamos encontrarnos nuevamente y compartir, me encantaría, me encanta Colombia, me encanta poder trabajar con estos temas y bueno, de verdad honrado porque un sábado, imagínense, un sábado que ustedes pudieran estar haciendo tantas otras cosas, hayan permanecido conectados, participando, de verdad, bueno, muy linda la experiencia y bueno, sepan que cuentan conmigo y que cuentan con nosotros en Secodap. Darle las gracias también a Diego que siempre está conspirando para crear este tipo de encuentros y espacios. Y bueno, nada, acá estamos a la orden. Gracias de verdad a ustedes también. Hola, buenos días para todos. Pues nada, agradecer el espacio. Creo que sí, obviamente muchos nos sentimos identificados pues con los diferentes conceptos y situaciones porque pues hacen parte también de una rutina familiar, ¿sí? Y nos hace pues también un llamado a la conciencia, ¿no? A saber realmente nosotros como padres cómo nos comportamos con nuestros hijos, incluso con nuestros mismos padres, ¿no? Porque pues ya somos, digamos que personas adultas, ya tenemos, digamos que una trayectoria, pero pues realmente cuando ya crecemos nos damos cuenta realmente por qué también nuestros padres nos decían esas cosas, ¿sí? Entonces, pues nada, agradecer el espacio, muy significativo y de mucho aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Cindy, a ti por tu apreciación. Bueno, aquí en el chat nos escriben que gracias por este espacio para seguir incorporando aprendizajes a nuestra práctica profesional y personal. Entonces, pues, estimados compañeros de la PAN, los invito para que sigamos la página web. Ahí en el chat está la dirección del sitio web de Secodap y pues realmente hay varios videos y muchas herramientas que nos van a contribuir en los procesos de formación. No me quiero despedir sin antes hacerles la invitación a la tercera sesión que va a ser orientada al tema de violencias sexuales por María Emilia Filomeno, de psicóloga de CEDAT en Perú. Esto va a ser el sábado 23 de abril de 9 a 10:30 de la mañana. Entonces, por favor, los invito para que todos entren al Moodle y ahí podemos ver pues todas las lecturas y los videos que nuestros capacitadores nos han querido compartir para fortalecer nuestros procesos de formación.
Diego, nuevamente, muchas gracias. Pues creo, sí, sin duda alguna, eres un excelente conspirador de estos momentos de crecimiento personal. Un abrazo gigante y bueno, hasta pronto para todos y que tengan un lindo sábado con una reflexión muy grande. Un abrazo, Diego, allá en Milano y a Abel, que está en Venezuela. ¿Sí?